Un saludo muy grande, muy cariñoso, contentas de volver después de estos grandes resfriados y de todo tipo de malestares físicos. Eh, Volvemos nosotros ya esta semana con todas las pilas, con todas las ganas de presentarles un nuevo cuento de literatura. Y aquí estoy yo, mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy Digital Chile, con mi querida Trini Siles y Viviana Masorio, y un abrazo cariñoso para nuestra querida Gaby que todavía se está recuperando, así que no puedo decir volvemos en gloria y majestad todavía. Así que también un gran abrazo a Aide Catalano, la nueva auditora que nos está siguiendo y le agradecemos que también difunda nuestra labor, y a Valentina Zamora, una persona joven de 18 años que estamos contentos que una persona joven también sea parte de nuestros auditores. Y con esta linda presentación le doy el paso a Trini. Adelante, Trini. Buenos días a todos, queridas compañeras, y por supuesto que echaremos de menos hoy día a Gaby. Vuelvo hoy día, después de algunas semanas, con un autor que yo quiero mucho y extraje del autor John Cheever de una colección de cuentos maravillosa que editó Random House. Y de allí entonces, bueno, recogí un cuento que me gusta muchísimo, que quiero compartir con ustedes la primera imagen. Entonces, Ceci subo la imagen del cuento Perfecto. Todavía no para lo... Ahí sí. ilustrarles, Perfecto. para ilustrarles no solamente el título, sino también unas imágenes con las que yo me imagino parte del contenido, una culta mujer norteamericana. Y esas ilustraciones nos hacen ver, por lo menos inspirar, algo de la trama de la que vamos a ver. Relación de pareja, equilibrio, hombre y mujer, o pareja, en fin, pero donde hay quiebres, hay distancias, hay prioridades que no siempre nos hacen ver que es compatible con la vida familiar. Entonces, voy con el cuento, una culta mujer norteamericana. Jill Chichester Madison, abogada exitosa, desempeñaba una multitud de cargos debido a su eficacia, inteligencia y simpatía personal. Desde muy niña, su madre la convenció que, dada su inteligencia, ella no tenía para qué molestarse en lavar los platos. También le confesó en un momento dado que ella, durante la guerra, se había entregado a muchos soldados solitarios, frase que quedó incrustada en la conciencia de su hija. Jill estuvo internada durante 12 años en un colegio. Allí obtuvo éxitos académicos, deportivos y sociales. Conoció a George Madison, graduado de Yale, quien trabajaba de adjunto en un astillero de San Francisco. Jill y Georgie se comprometieron, se casaron, y al tercer año de matrimonio nació Beaver. Ella El parto, perdonen, fue tan difícil que Jill quedó imposibilitada de tener más hijos. Recayó sobre ella la presidencia de todas las asociaciones cívicas. Buscaron ayuda para el cuidado del niño y su papá, que quería a su hijo con locura, se ocupaba de él mientras no trabajaba. Le correspondió a ella organizar un viaje a Europa con un grupo de 28 personas. George se reuniría con ella al final del recorrido, en Venecia, para pasar juntos una semana. Dejaría a Beaver en un campamento en Hampshire. George prefirió visitar a su hijo antes de partir, y allí comprobó que el niño estaba descolocado y que lo único que deseaba era regresar a casa. Georgie quería pasarse una semana en la playa. Sin embargo, primó la imposición de ella, y recorrieron juntos cada museo, cada monumento, cada lugar. Jill tenía que enfrentarse con los tesoros venecianos. Ya de vuelta en casa, frente a los invitados que tenían en la noche, ella debía representar el papel de la mujer culta.
Georgie, sin ningún complejo, en cambio, se encargaba de las tareas domésticas. Sabía que a Jill la habían educado para ser una intelectual. Se produce finalmente un quiebre en una posible noche de intimidad. Ella comenzó a exclamarle en francés una frase de Flaubert. Georgie no solo decidió dormir en el cuarto de estar, sino también se emborrachó mientras Jill pensaba que su marido estaba celoso de su inteligencia. En un acto de desesperación, de provocación o de soledad, Georgie encontró por fin un amante mayor que él, sin ningún futuro. Una vez que esta relación se termina rompiendo, él le cuenta de su aventura y ella supone que su capacidad de invención se ha venido abajo. Vivier cae enfermo, inconsciente con una fiebre de neumonía. Pasa incluso abandonado por su cuidadora que debe marcharse por una urgencia doméstica. Georgie llega a casa y la angustia de ver cómo una grave enfermedad se abatía sobre alguien tan débil y tan inocente hizo que Georgie finalmente se echara a llorar. Quedó destrozado con la muerte de su hijo. Culpó a Jill, acusándola de ser cruel y poco razonable. Se divorciaron y después ninguno volvió a casarse. Este cuento es mucho más largo. Este es un resumen que retoma las mismas frases del libro, pero tiene un contenido de una profundidad humana terrible. Es un cuento que está lleno de simbolismo. ¿En qué sentido? Voy a partir pensando en algunas claves. El hijo era un niño débil, producto quizá del resultado de ese matrimonio. Era un matrimonio en el que pesaba la carga intelectual de ella. Había sido educada por su madre desde muy temprano a priorizar el lado intelectual dada su supuesta inteligencia. No sabemos bien si ella quiso ser madre, finalmente terminó siéndolo. Sin embargo, junto con el nacimiento de Bieber, su único hijo, muere la posibilidad de seguir teniendo otros. Pero eso a ella no la destroza. No se dice tampoco si a él. No obstante ello, el niño crece, pero es un chiquillo muy frágil, casi como una, eh, una explicación de lo que verdaderamente era ese matrimonio frágil. Aparentemente se quisieron mucho, pero para ella priorizar la carrera profesional era muy importante. Se habla que el padre quería muchísimo al hijo, pero no se dice nada de la madre. Y de hecho, no tiene mucha dificultad emocional en dejar al niño. Él, en cambio, mucha. Tanto así que antes de partir a Europa para reencontrarse con ella, lo va a ver. Y allí se enfrenta con una conversación bastante fuerte con la directora de este club que reunía a los niños del colegio y le hacen ver que es un niño débil e incluso ella le señala frases que pareciera ser un niño abandonado, tanto así que le pregunta si no están separados. Él se extraña, pero el niño lo único que quiere es volver a casa, no está cómodo allí y le pide casi a su padre desesperadamente que regrese. Y el padre le dice que es imposible, que se va a encontrar en días más con su madre. Bueno, finalmente sucede el viaje que resulta ser bastante incómodo para él porque él esperaba que ese viaje fuera un reencuentro íntimo con su mujer. Sin embargo, termina siendo como una lección de cultura para él, cosa que él no quería. Y al regresar a casa, después de una comida,
en que, bueno, han visto al padre. Tiene, después de esa comida, bueno, él busca nuevamente un momento de intimidad con ella y ella le vomita otra lección de intelectualidad. Estropea una noche romántica con frases de Baudelaire que él jamás hubiese querido escuchar. Él ya estaba cansado de tanto intelecto. Él quería una mujer de carne y sobre todo sensual y sexual. Para él nunca la encontró. Bueno, después sucede algunos acontecimientos, pero finalmente ella no está en casa. Ha estado el niño a cargo de una chiquilla que lo abandona en un momento dado por una urgencia en su casa y queda el niño solo. Y vuelve entonces el padre y se lo encuentra casi moribundo, con una fiebre espantosa. Corre al médico, corre al hospital, se lo lleva y se les termina muriendo. Horror para él, no sabemos, supuestamente para ella también. Sin embargo, ella en un momento de desesperación recurre a la madre que la ha criado en ese camino de cultivar el intelecto. Pero ese final que le da Chiver a este cuento es terrible, porque esa madre, cuando su hija la trata de ubicar desesperadamente, avisándole que ha muerto su nieto, esa madre reacciona con una frialdad espantosa y le dice que no puede ir, que tiene muchos inconvenientes y que está segura que ella va a salir adelante de esa pérdida y que tiempo después ya se encontrarán. Allí nos encontramos entonces con otro simbolismo que significa esa madre fría, distante, práctica, con cero inteligencia emocional o habilidades básicas, maternales. Resulta ser un cuento conmovedor, como les decía, lleno de signos que representan mucho, tanto así que al final del cuento el autor nos hace ver que el matrimonio se distancia, se separan, no se vuelve a casar ninguno de ellos, porque ha sido tal el golpe de la pérdida y la experiencia eh, tan dura y sobre todo tan desesperanzadora para él de lo que significa un matrimonio, que él queda espantado. Entonces la vida se le rompe en mil pedazos y él queda con un vacío terrible. Muy bien, yo con esto le cedo la palabra a Gabriela para que ella nos dé su interpretación. Bueno, en ausencia de Gaby intentaré hacer lo mejor posible. Y le mando un abrazo muy grande, ojalá pronto podamos tenerla entre nosotras. Eh, Realmente Chiver es un autor de una potencia y cada uno de sus cuentos podría convertirse en una novela, porque la multiplicidad de historias que abarca y la profundidad con que nos va mostrando sus personajes, las vicisitudes de las vidas de cada uno, es muy enriquecedor. Uno no puede creer que en tan pocas páginas haya tanta información y tanto detalle, y nada es innecesario. O sea, todo contribuye a la comprensión de la situación. Eh, por algo se lo llamaba, que creo que no me gusta mucho esto de que le decían el Chekhov de los barrios residenciales, porque yo creo que cada autor en su contexto eh, se carga de significados, de su realidad, la transmite, mezcla de ficción y los detalles más verídicos, ¿no? Y como él dice, eh, ningún autor debería ser encasillado en una escuela ni puesto bajo un rótulo, cosa que comparto eh, infinitamente, a la distancia, porque falleció en 1982. ¿No? Este cuento que Trini nos eligió esta semana fue recopilado en un volumen que se llama
Collected Stories en 1946. O sea, es un conjunto de cuentos, todos así, de muchísima intensidad y muchísima profundidad. Pero les quiero contar, como me pasa habitualmente, pero en este caso fue un poco más fuerte, el título, Una culta mujer norteamericana. Y esa palabra culta fue como que me sacudió, porque creo que ahí está puesta la carga irónica, satírica, muy propia de Cheever, ¿no? Respecto a quién era esta mujer, ¿no? O cómo era esta mujer y dónde estaba puesto el énfasis. Más en su cultura, en su intelecto, como nos transmitía Trini, que en sus sentimientos, en sus emociones, en su forma de conectarse con el mundo. Y me gustaría leerles los tres primeros renglones, porque en este caso tienen una potencia y creo que anticipan muchas cosas que van a suceder después. Dice, es una autobiografía que la misma Jill escribió para publicar en su anuario o en una revista del momento, y dice, sigo unida en sagrado matrimonio a mi nada intelectual marido, sea etiqueta, rótulo, ahí lo dejó pinchado como un insecto en la plancha, ¿no? Jugador de fútbol latinoamericano, perdón, en la universidad, que pesa 90 kilos. Énfasis puesto en aspecto físico, como si fuera pura fortaleza, puro músculo. Y me mantengo ocupada llevando y trayendo a mi hijo River de un colegio privado en cuya organización participé. Esta frase me dio una sensación de que Bieber era un objeto que ella trasladaba de un lugar a otro. No hay una carga de amor maternal en ese comentario, no hay una carga de ternura, sobre todo. Y cuando uno después se va introduciendo en las circunstancias que también Trini nos contó, confirma todo esto y está anunciando de alguna manera el desenlace. Yo recién, reescuchando el cuento, me vino a la mente, ya sé que es remanido, pero crónica de una muerte anunciada, porque este niño, que es mostrado como un objeto que se lleva de un lugar a otro, termina siendo un objeto abandonado. Abandonado por su madre, abandonado por su padre, abandonado por sus cuidadoras. Y les puedo asegurar que cuando uno llega a ese momento del cuento, las emociones se convierten en una tormenta, porque uno dice, ¿cómo puede ser que se deje a un niño solo en la cama durmiendo con una nota unida a la almohada donde se explica por qué la cuidadora se fue? Creo que tiene chíveres de detalles, pero acá los detalles son de una crudeza y de una fuerza que realmente espanta. Y resaltemos que ella dice que participó en la organización del colegio privado donde lleva a su hijo. O sea, ¿quién es la más importante de todas esas tres personas que se presentan en esta introducción? Ella y su participación, ella como organizadora, ella como presente en todas las circunstancias que requerían una participación cívica. Inclusive no tanto, porque hasta en la dirección de la agencia de viajes que ella se hace cargo, porque la señora tiene un problema de salud, también, y ella organiza un viaje y en el viaje pone todo su esfuerzo, pero el único esfuerzo que no puede poner es en el posterior encuentro con su esposo, donde uno diría, ah, Venecia, ¿no? El lugar como para que las parejas se encuentren y pasen en góndola con el fondo de las melodías y los paseos y toda esa belleza que uno puede disfrutar. Y no, ella sigue siendo la intelectual, sigue siendo la mujer que da cátedra. Es decir, yo la sentí, si yo soy profesora y nunca me gustó dar cátedra, una cosa es formar o enseñar y otra cosa es dar cátedra, pero yo la sentí a ella como puesta en ese rol, o bien Cheever, por supuesto,
la pone en ese rol, un rol de una frialdad extrema, pero, y con esto cierro esta primera parte, podríamos, haciendo un poco de psicología superficial, ¿no? Con permiso de Gaby, que hay un trauma, que es esta información de su madre que se entregó a los soldados solitarios, que a ella la lesiona para toda su vida. Asume una actitud negadora, o sea, ella decide que eso no es cierto, y hay un giro que el autor pone en boca de Jill, que ella piensa, mi madre no es una mentirosa, mi madre es una mentira. Fíjense Mm. el peso de las palabras, ¿no? Es decir, porque ser mentiroso, bueno, todos en algún minuto podemos ser mentirosos, pero que nuestra identidad frente a nuestras hijas o hijos sobre todo, sea ser una mentira, ser una falsa imagen para el exterior, como ella decía, que se hacía una mujer culta, una mujer fina, y yo creo que ahí queda como una marca para Jill respecto a las relaciones amorosas, por un lado, a las relaciones afectivas por el otro respecto a su madre, y también el hecho de que su madre la inscribe en escuelas para superdotados, donde claramente lo que nos dice el autor es que ella no estaba en condiciones. Ella lo resolvía con su carisma, con su bonomía, con su gracia, pero realmente no tenía pero por suerte, después en todas las escuelas donde concurre, ella alcanza muy buenas notas y termina recibiéndose y también conociendo a Georgie, que desde un primer momento la mayoría de la gente considera que no es el hombre para ella. Y esto se lee en una broma respecto a Thackeray, es un autor inglés, que cuando le preguntan a Georgie qué le parece, le dice, no, yo nunca lo he probado. Con lo cual se marca bien la diferencia en esa Jill intelectual, su suegra también parece ser bastante intelectual, y este Georgie, que es más bien el típico atleta norteamericano, ¿no? Que ha pasado por la universidad compitiendo, pero que indudablemente tiene unos sentimientos paternales muy potentes respecto al niño, y creo que por mucho tiempo cubre la carencia de su madre. Bueno, dejó lugar a Ceci. Gracias, Vivi. Yo la primera pregunta que me hice, ¿qué necesidad había de que la mamá de Jill le dijera sobre que ella había estado con un montón de soldados? La verdad que me encantaría saber el propósito del autor ahí en esa parte. Bueno, y aquí es una familia que existe en una libreta, pero en lo que es emociones carece de total autenticidad. Yo diría con una frase, no todo lo que se ve es lo que parece. En el fondo, claro, había una familia, una mamá, un papá, un niño, pero al final no existía nada más que un roles cambiados. Sentí que el papá hacía de todo, pulía la plata, lavaba, cocinaba, se preocupaba del hijo, se preocupaba de ella, pero parece que de él totalmente descuidado. Él intentó, por supuesto, por todos lados mantener este matrimonio, esta familia, pero no lo logró. Sentí también un bloqueo de emociones porque él tiene que haber sentido muchas cosas, pero las bloqueaba para mantener esta familia adelante y yo creo que él la quería, de todas maneras él la quería. Y otra cosa que me di cuenta que no tenían red de apoyo, porque al recurrir siempre a sirvientas, gente que dejaban a cargo al niño, que siempre había muchas dificultades, no sé si soslayé que había problemas económicos, porque aparentemente no había muchos recursos para cuidar al niño, pero al final lo lograban. Bueno, y ella, Jill, que se crió en un internado a partir de los 12 años, en realidad habría sido interesante que el autor nos dijera cómo era la madre de Jill, ¿cierto? Pero si ella se fue al internado a los 12 años, no recibió nada de cariño y el propósito era que fuera un intelectual, quisiera ella o no, y porque a lo mejor era un sentimiento de la madre, tal vez era algo que la madre quiso ser
y la obligó a ella, me da la impresión. Jill no tenía padre, o sea, se crió en un internado, con una mamá con un perfil característico, no tenía papá, pero todo eso Georgie lo sabía y él decidió casarse exactamente igual. Una historia conmovedora, triste al final, pero que deja harto que pensar. Adelante, Trini, ¿qué nos tienes más que complementar? Bueno, ustedes han dado una serie de claves importantísimas. Tú preguntas, yo creo que la misma Viviana te contestó a la pregunta, ¿no? Porque efectivamente era una chiquilla, Jill, que había crecido sola, pero sin una educación sentimental importante que permitiera contener a una familia. Eso ella no lo había formado. Era, como lo dijo también Viviana, ¿no? Que el título dice mucho porque acentúa el término culta, dejando de lado lo más importante, ¿no? Que era la humanidad hacia un hijo. Chiver, la verdad, tiene una profundidad y un ojo tan crítico, pero tan hondo en descubrir el meollo del quiebre que se puede producir en una relación. Sí, Vivi mencionó que se le decía el Chekhov de los barrios residenciales. Se le dije muchas cosas. Se dijo que era un hombre que retrataba las miserias de la clase alta, pero también de la clase media, ¿no? Que es un escritor simbólico, eso no cabe duda. Pero creo que este hombre lo que mejor hace es retratar el hedonismo vacío de estas sociedades nuestras, ¿no? En que se preocupan de lo que no es relevante, o que puede serlo, pero tiene que ser equilibrado. Si uno no lleva una vida equilibrada, la verdad que puede desvanecerse por algún lado. Esta mujer no sabía amar quizá, porque no sé si bien era un amor convencional con el marido y tal vez también algo responsable a medias con su hijo, pero no había una relación de madre intenso con ese hijo. El hijo estaba efectivamente abandonado. El hijo había desarrollado un grado de soledad también importante, que es nuevamente el reflejo de la relación que tenían ellos dos. Era una relación muy vacía. Él esperaba con ansias que ella se diera cuenta en algún minuto, pero tal como también lo señaló Vivi, ella, dado que se sentía superior intelectualmente, a él lo ninguneaba, al punto que incluso llega a desconfiar de su hombría. Qué fuerte resulta eso. Hoy día yo creo que este cuento, la verdad que nos hace ver como una advertencia para las parejas, para las personas, de la importancia que tiene la educación de las emociones, de los sentimientos, de los valores en general, para que, bueno, nosotros podamos formarnos o podamos entregar lo mejor de nosotros y también en otra relación y en una familia. Chiver se encarga de eso. Chiver fue un hombre que sufrió muchísimo en su vida. Tuvo una separación, él finalmente terminó con la adicción del alcohol, no la pudo superar. Y por la misma razón, bueno, él vivió en una miseria espiritual en la que él era capaz de mirar debajo del agua y, y significar muchas vidas que veía y, bueno, plasmarlas en los libros, ¿no? Es un hombre que nos hace ver la banalidad de muchas relaciones que no se construyen con bases sólidas. Claro, uno lo dice, pero no es fácil crear eso, pero significa mucho esfuerzo y mucho sacrificio, cosa que esta chiquilla no tenía en su dimensión y en su proyección de vida. Este es uno de los tantos cuentos que tiene Chiver, que nos hacen reflexionar tanto
sobre nuestro propio comportamiento, sobre nuestros vacíos, sobre nuestras prioridades. Es un cuento sensacional eh, que además recoge una narrativa de una intensidad y además fluida, fácil de leer. Yo recomiendo mucho leer a este autor, que tiene además cuentos, otros cuentos y también un diario de sus propios fracasos impresionante, donde va contando además los detalles y la sensación que él sentía siendo alcohólico. Les recomiendo leer otros cuentos y si me permiten también, no estoy segura si lo nombramos la vez pasada, pero hay otro cuento que es El nadador, más difícil de leer porque es más simbólico. Sin embargo, representa una crítica social al mundo norteamericano, pero también a la humanidad. Cheever efectivamente no es puede decirse que es el Chekhov residencial, pero es el Chekhov de los significados. Yo amo a este autor porque me ha entregado mucho y me ha permitido, bueno, abrir más los ojos a los detalles que nos quiere, hacia los que nos quiere abrir más la mente, ¿no? Muy bien, chiquillas, yo me despido con eso y le cedo ahora la palabra a Viri. Gracias, Trini. Sí, vos nos hablabas un poco del autor y yo creo que hay casi una versión femenina de él, ¿no? En este relato, porque hay atisbos autobiográficos. Eh, el tema de la represión, o sea, yo creo que en Jill funciona mucho, ¿no? El reprimir todo lo que es molesto, doloroso o complicado para poder poner toda su fortaleza, toda su energía en las causas que la apasionaban. Y, y Chekhov, perdón, Chekhov, Cheever, reprimió toda su vida su inclinación sexual, ¿no? Él se movió en una Bien, bisexualidad, pero su hijo, al leer sus diarios, los diarios de su padre, confirma su marcada tendencia hacia la homosexualidad. Entonces, pareciera que esta represión simbolizada, como bien decías, Trini, en distintas situaciones también se hace presente en la vida de Jill. Y en la vida de Georgie, Georgie busca una válvula de escape en Beth, en esta señora que un día se encuentra en días festivos, y no es casualidad el tema de los días festivos, porque en la casa de la pareja protagónica parecía no haber días festivos, no había días de celebración, porque aun cuando se reunían con amigos en una cena, que por supuesto todos los detalles domésticos habían quedado a cargo de Georgie, hasta repasar la plata, ¿no? Que uno se imagina un tremendo atleta repasando la plata y dice, qué cosa terrible. Y en las cenas siempre el protagonismo estaba en Jill y siempre aparecía un nuevo motivo, en el último caso es la autopista, que es la que la absorbe tanto que ni siquiera puede recordar, yo me atrevería a decir, que tiene un hijo. Y me gustaría leerles un pedacito, porque creo que como lo dice el autor, ninguno de nosotros puede eh, no sé, explicarlo o parafrasearlo, ¿no? Porque ella vuelve de una reunión que se quedó tomando un trago con sus ayudantes, o sea, podía haber vuelto antes a su casa, y ella entra diciendo, salve a la heroína triunfante, tendremos nuestro juicio por la autopista, que no quería que se construyera, y a esos despreciables bribones no les llega la camisa al cuerpo. Sigue una frase y después dice, en letra diferente, ¿no? Acá aparece la intertextualidad. Telegrama internacional. Respuesta pagada. Florencia, vía RCA 2223-935. Amelia Exxon Chichester, American Express.
Bieber murió de neumonía. ¿El jueves puedes volver o prefieres que vaya? ¿O prefieres que vaya yo? Te quiere Jill. O sea que el lector se informa o sabe de la muerte de Jill, de Bieber, perdón, a través del telegrama, de esta mujer que llega triunfante porque consiguió lo que quería y se encuentra con que su hijo ha muerto. O sea, esa forma de comunicarlo, esa forma de expresarlo me parece soberbia y realmente da cuenta de esta enorme capacidad de comunicarse que tiene el autor. Otros rasgos que se van repitiendo, así con un sarcasmo terrible, dice que la mamá de Jill tenía 17 libros no publicados y su esposo casualmente dirigía una editorial. O sea, contrastes, ¿no? Y con un grado hasta de humor negro. O cuando habla de que ella sufría porque tenía pechos pequeños, pero igual era de una gran intelectualidad, ¿no? Todo el tiempo estos contrastes, igual que con este hombre enorme, musculoso, 90 kilos, pero con un cariño por su hijo, que inclusive cuando decide ir al campamento, es el único que piensa en ese pequeño. Pero ahí en el campamento se repite la sensación de liber objeto. Tiene que quedarse ahí y su padre se lo dice, porque no hay nadie que te pueda cuidar. O sea, instancias de soledad, instancias de abandono, instancias de descuido. ¿Por qué? Porque no eran una familia, en realidad, eran tres seres que compartían una casa, que sí, como decía Ceci, parecía haber problemas económicos porque la casa era maravillosa, una muestra de la arquitectura doméstica del siglo, pero parecía que costaba mucho mantenerla y no había lo suficiente. Entonces, todo esto que va mostrando le da una cierta complejidad a un cuento, porque son como breves historias que se van encontrando, que la cuidadora tiene que ir a ver a la familia, es decir, todos tienen un problema como para no poder hacerse cargo de este pequeñín que nunca fue cuidado. Y sí, es cierto, parece no preocuparle allí la imposibilidad de volver a tener hijos. No hay ninguna mención a eso, pero creo que lo más desgarrador es la desvalorización permanente de Georgie, no solo por su mujer, sino por el narrador que cuenta que en el final, cuenta que en algún momento se encontró con Georgie, le dio sus teléfonos, le pidió que lo viera, y el señor no se preocupó y nunca más se conectó. O sea, como que esta soledad de Georgie, que sí tenía una vida profesional, eso no lo hemos comentado, porque él trabajaba en unos astilleros, que conducía, y en un principio él mueve la dinámica familiar, porque por el cambio de lugar de trabajo de Georgie se deben trasladar al campo, donde para mejor Jill tiene como más posibilidades de desarrollarse, tiene más acciones, tiene más sociedades donde colaborar, tiene más situaciones sociales para levantar banderas y hacer campañas, ¿no? Y ahí se va canalizando toda su energía, abandonando cada vez más a su esposo y a su hijo. Y la desvalorización de Georgie se muestra cuando le dice, yo no estoy celosa porque vos no me engañaste, porque el argumento que usás es muy trivial. No tenés, prácticamente eso le dice, no tenés inteligencia ni para imaginar una explicación de cierto nivel. Deberías haber leído a Thackeray. Así que sí, yo también los invito a leer porque además son de esos cuentos que cuanto uno más los relee, más cosas maravillosas encuentra o más pistas o símbolos que el autor nos va ofreciendo. Gracias y espero haya sido de utilidad la tarea de hoy. En realidad el cuento tenía hartos detalles que en realidad no se pudo hablar todo. Pero, por ejemplo, como que uno tiende a tener pena del papá, de Georgie. Pero Georgie, ¿cómo fue tan ciego de no ver lo que estaba pasando? Porque realmente el niño estaba abandonado. Si él se preocupaba, ¿qué importaba tener la plata brillante, la casa reluciente?
si su hijo está abandonado, ¿cierto? Aquí nunca se habló de los sentimientos del niño tampoco. Eh, una, una señora que lo cuidaba también, abandonada de las emociones, de una responsabilidad de dejar un niño solo con una nota. La verdad que el cuento entero se redondean en abandono, hasta la niñera. Y, pero yo creo que aquí no hubo un mea culpa, el autor no hace un mea culpa de ninguno de los dos. Nosotros suponemos que al no casarse ninguno de los dos, tal vez quedaron traumatizados, en fin, pero no hay un mea culpa de... Pero yo también, ahora escuchándola a ustedes dos, yo digo, no, yo tenía que haber tenido culpa porque, bueno, siempre hay la culpa de los dos, pero la directora cuando lo dice del club de entretención, que ella sentía que el niño era de padres separados, él debería haber prendido la alarma y haber dicho, ¿qué pasa? Porque ella le dijo claramente que no aceptaban niños separados porque eran un problema. Y este niño estaba dando todas las indicaciones. ¿Por qué no llevó al niño? Ok, problema de plata, ¿cierto? No podía llevar al niño al viaje, pero por último no viajas, ¿cierto? Si es tu hijo y ver qué estaba pasando, cuál era el problema. Así que Georgie, al principio me dio pena, pero ya no. Así que ya, bueno, yo con esto finalizo también mis comentarios. No sé si Trini tienen algo que agregar. Simplemente a lo que tú dices, ¿no? Era un hombre, es un matrimonio que hace agua y él trata de tapar los hoyos por todas partes, pero se le cae el techo finalmente. Porque claro, si se hacía cargo del niño y no viajaba, dejaba de lado a su mujer y la posibilidad de recuperar ese matrimonio. Entonces quiso sujetarlo todo y no pudo. Es el peso, ¿no? De la intelectualidad. Hoy día tantas veces pasa con esa gente trabajólica, con esa gente que se dedica a hacer posgrados, a estudiar la vida entera y deja de lado lo fundamental que pueden ser los hijos. O cuántas parejas hoy día que están dedicadas a la profesión, a tener tantas cosas, descuidando muchas veces la idea de tener una familia, ¿no? Y después cuando la quieren tener ya es muy tarde. Y bueno, es un reflejo de lo que pasa en nuestra posmodernidad, ¿no? Sí, un Bueno, detalle que tal vez no mencionamos en su momento, que para la época la función de la mujer era casarse y tener hijos, ¿no? Es como que Jill está rompiendo con ese paradigma y, y bueno, así termina la cosa terriblemente mal. bueno, otros lo han hecho justamente por una carrera de artistas, de actores, dejando de lado también a sus hijos. Y esto lo podemos comprobar con tantos personajes públicos que conocemos, ¿no? Muchas gracias, chiquillas, y creo que le hemos dado una interpretación rica al cuento, pero no dejen de leerlo porque en sí vale la pena entero. Un abrazo para ustedes. Un abrazo también, hasta la próxima semana, y un abrazo a la Gaby también, que se recupere. Y nos vemos la próxima semana. También un abrazo cortito a Elda Odicio, que siempre nos deja su prisma en YouTube para que también lo podamos comparar. Así que un abrazo muy grande y hasta la próxima semana. Chao. Gracias, chau, chau.